Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, Mapuchito Noticias vino a visitar a un hombre de la política, un amigo además, Freddy Storani. Freddy, gracias por atendernos. No, para mí es un gran gusto, Raúl, estar nuevamente en contacto con vos y bueno, con toda tu audiencia, que es mucha. Bueno, y vos sabés que siempre te referenciamos nosotros con Patagones porque sabemos de tu cariño y tu estima por el último pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí, y además Carmen de Patagones es un pueblo, una ciudad que tiene tanta riqueza, tanta historia, y bueno, a mí me fascina mucho la historia, y ha sido una ciudad con sus pobladores pioneros, protagónica de grandes hechos históricos, la guerra con Brasil, por ejemplo, seguro, entre otras cosas, de que ha sido sede también del exilio de tantos políticos notables de nuestro país, y conforma el confín justamente de la provincia de Buenos Aires, ya en la puerta a puerta de la Patagonia real, ¿no? Seguro. Y bueno, y además digo, nosotros que somos gente del radicalismo y de la coordinadora, le dimos a la coordinadora el primer intendente joven que tuvo en aquella elección de 1987, con Arburúa. Bueno, buenísimo ese recuerdo, porque a propósito de eso, yo ahora estoy escribiendo, mi otro yo, además del tema docente y de la política, es escribir. Acá te acabo de dejar un libro que escribí que no es de política, es de ficción, es un diálogo ficcionado entre cuerpo y alma. Y ahora voy a sacar, está poco por salir, una novela que trata de situarse también en la época donde justamente se gestó la coordinadora, está ficcionado y demás, y cómo se fueron haciendo esas luchas políticas, y me parece que es interesante para recrear también la época. Y bueno, y ahora mismo también estoy escribiendo un documento político que intenta reproducir una segunda etapa de ese documento tan liminar como fue el de la contradicción fundamental, claro, donde fue de la coordinadora, ¿no? ¿Para vos qué significó en la vida política de la Argentina la coordinadora? Bueno, como su nombre lo indica, al principio era eso, coordinar la lucha de jóvenes radicales en contra de una dictadura militar. Nosotros veíamos como extremadamente injusto el derrocamiento de un gobierno tan bueno, eficiente, honesto, como fue el de Arturo Umberto Illia. Y eso nos llevó a que buscáramos encontrarnos, coordinarnos, y ahí quedó el nombre coordinadora. Luego fue creciendo en organización y en número, y fue haciendo encuentros, seminarios, formándose, y terminó siendo una muy importante organización de cuadros políticos, que con el advenimiento del fenómeno de Alfonsín, al cual acompañamos desde el principio, se convirtió en un verdadero receptáculo del fenómeno que Alfonsín hacía. Alfonsín, porque si bien era un fenómeno popular y un líder indiscutido, también había que tener un grado de organización para receptar todo eso que él generaba. Y la coordinadora fue ese receptor. Y retransmisor, además. Exacto. Y formó muchísimos cuadros, hombres y mujeres políticos que se destacaron en todas las áreas. Nos tocó de una manera muy joven encabezar ese gobierno, que yo lo considero como el gobierno del último gran estadista que tuvo la República Argentina, que fue Raúl Alfonsín, ¿no? Y la coordinadora, digo, por ahí capaz que uno deja de ser objetivo un poco en este punto, ¿no? Pero yo creo que tuvo una gran incidencia en el triunfo de Alfonsín. Y muchísimo, porque es como te digo, yo me acuerdo que los últimos tiempos de esa campaña, Alfonsín obviamente en todos lados no podía estar, donde todos lados donde él estaba explotaba. Pero nos delegaba a nosotros, los miembros de la coordinadora, cubrir todo el territorio. A mí me tocó esas últimas semanas cubrir la séptima sección. Anduve por Saladillo, Alvear, Olavarría, por toda esa zona, la séptima sección. Y yo, que era un don nadie, porque no me conocía nadie, sin embargo los altos eran multitudinarios, ¿no? Éramos un reproductor, una militancia sobre el terreno de la coordinadora. Y eso yo creo que se replicaba tanto en Santa Fe como en Córdoba, como en otros lados, en Santa Fe con el Chang y en Rosario con Aníbal Reinaldo, en Córdoba con Carlos Becerra,
Y bueno, y así fue el fenómeno de la coordinadora, ayudando que a su vez el exponente Alfonsín con su liderazgo se consolidara. ¿Cómo fue tu vínculo con el Changuí? ¿Fue o es? Es más, el Changuí el año pasado cumplió 80 años, sí, y le hicieron una fiesta sorpresa. Fui a su cumpleaños porque él es bastante mayor que nosotros. Se va a enojar. Sí, pero bueno. Y tuvo dos sorpresas en esa oportunidad. Una fue la fiesta que le organizó su esposa, que también es muy militante, Alicia Tate. Y la otra que fue el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, claro, después de tantos años, Maximiliano Puyar, claro, que militó en la juventud con él. Seguro. Así que mi relación con el Changuí es muy buena, muy cordial. No solamente le tengo un aprecio enorme, sino que a su vez un reconocimiento en cuanto es una persona que ya tiene sus años y sin embargo anda recorriendo el país tratando de sembrar, no bajar los brazos. Es verdad. Hablábamos hace un tiempo con él, también insistía en esto, ¿no? Que nunca hay que bajar los brazos y que hay que tratar que las generaciones venideras se incorporen al campo de la política, cosa que es muy difícil en estos tiempos, ¿no? Es muy difícil, hay mucho descreimiento. La política ahora se hace más que nada a través de las nuevas plataformas, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, que muchas veces no es para un análisis racional, sino que es más bien emotivo, para tratar de destruir, es mucho eso. Y eso tiene un aspecto positivo que, por supuesto, las nuevas tecnologías masifican, llegan mucho, pero también lo negativo es que no profundiza el análisis. Yo creo que este fenómeno, por ejemplo, de Milei, que es tan negativo, ¿no?, se presentó como el cambio. No tiene nada de cambio, esto es lo mismo que ya hizo en su momento Martínez Dios con la dictadura y fracasó, que hizo Menem Cavallo y también fracasó, y que en buena medida también hizo Macri y fracasó. Lo único que tiene novedoso es que lo hace de manera brutal y de shock e inhumano. Y sin embargo muchos sectores jóvenes lo siguen porque logró una forma de comunicar. Es cierto que las gestiones anteriores, que fueron muy malas, las del kirchnerismo, principalmente la de Alberto Fernández, le allanaron el camino, le asfaltaron el camino a su llegada, y con estas causas que se han conocido en estos últimos días se entiende mucho de eso. Pero bueno, no es cambio, no es nuevo y va a llevar a una nueva frustración. De allí que el gran desafío es construir nuevamente una alternativa que se muestre mucho más sensible a lo que es la mayoría, con mayor sensibilidad social, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama ese camino, Freddy? Porque, a ver, sabemos de tu esfuerzo, de tu empeño, como el de tantos otros dirigentes del propio partido, incluso de algunos otros sectores que promueven la misma idea de pronto, pero el camino se torna tortuoso, difícil y muy cuesta arriba. Sí, es difícil, no es fácil. Primero por esto que te dije, porque todavía tiene margen, porque la política ha sido englobada en esa categorización de la casta, de manera injusta, porque hay buenos y malos como en todas las cosas. Además, si uno raspa un poquito, el gobierno de Milei está lleno de lo que él llamaba la casta, claro, todo el menemismo, por ejemplo. Toda la familia Menem está ahí, Scioli ahí, es decir, gran parte de eso no tiene nada de la nueva política, es de la casta. Además del ajuste, que él decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, lo está pagando principalmente los jubilados y los sectores de ingresos fijos. Claro. Arrancó con una devaluación del 120% que recayó sobre los sectores de ingresos fijos. 5 de cada 10 pesos de los ahorrados, digamos, los pusieron los jubilados. Y los otros, los de ingresos fijos, los asalariados. Por lo tanto, ha habido una colosal transferencia de ingresos de los sectores más desprotegidos a los sectores más concentrados. Porque me parezca un contrasentido, las principales empresas del país venden mucho menos pero ganan mucho más, porque han licuado los salarios y a su vez siguen con la bicicleta financiera. Entonces no tiene nada de nuevo, no tiene nada de cambio, es más de lo mismo que ya fracasó en la Argentina. Sin embargo, cuesta, por lo que pasó antes, que mucha gente tome conciencia rápidamente de que hay que construir un camino alternativo. ¿Y vos lo ves viable ese camino alternativo? ¿Ves que se puede juntar a aquellos que piensen bajo el mismo ideario? Sí, empiezo a ver algunas cositas que son interesantes. Ahora, en estos mismos días tenés un ejemplo para hablar de cosas prácticas. Por ejemplo,
el hecho de que Lustó, que es el presidente del Comité Nacional de nuestro partido, vaya a presidir la comisión de seguimiento de la CIDE, que a la CIDE le han dado fondos reservados que felizmente ahora se lo han derogado, por lo menos se lo derogó una de las cámaras, sí, con decreto de necesidad de urgencia, 100.000 millones de pesos, delirio, de los cuales ya ejecutaron el 80%, y es para hacer muchos de estos operativos que estamos viendo, de cosas raras que hay en este momento en la política, para usarlo en contra de mucha gente, y no para usarlo bien. Y por lo menos que Lustó presida ese organismo le va a permitir controlar y auditar. Pero él llegó por un acuerdo que se hizo con la oposición, entonces ahí te estoy dando una respuesta. Claro. Es posible ir construyendo, ¿no? Pero es un largo camino que hay que transitar. Sí, hay un camino que transitar, por supuesto. Ahora, dentro de este perfil y este sistema que tenemos, ¿no? Vos ves que el radicalismo no está bien plantado tampoco en estos tiempos. El radicalismo está como haciendo agua, como diríamos en el barrio, en algunas cosas, ¿no? Sí, el radicalismo en general en su dirección es como vos decís. Principalmente en la provincia de Buenos Aires, con la conducción de Abad, que constituye parte del grupo Malbec, claro, que está también Cornejo, Sanz, digamos un sector muy, muy conservador que ya no deberían llamarse radicales. Yo creo que sería mejor que decidieran irse directamente con el PRO y con los libertarios, los mal llamados libertarios, porque de libertario no tienen nada, y constituir el partido conservador y que el radicalismo, que es un partido de origen popular, nacional, con sensibilidad social, que defiende la educación pública, la salud pública, un papel autónomo del Estado, que sea capaz de tener planificación indicativa, que busque el progreso, a la usanza de lo que fue el gobierno, digamos, de Arturo Illia y de Raúl Alfonsín, que respeta los derechos humanos, que respeta el derecho de los trabajadores. Ellos están en las antípodas de eso, y eso se está notando en todas las fuerzas políticas. Esto es un debate transversal, pero en el radicalismo se nota tal vez más, porque en el radicalismo ha tenido otra historia. Nosotros, desde Irigoyen para acá, siempre hemos tenido dos alas, una ala más conservadora y una ala más popular. Claro. Obviamente yo me identifico con el ala más popular, ¿no? Claramente. Ahora, convendrás conmigo que muchas veces el radicalismo puede ser un ejemplo, pero también otra fuerza política surge de la misma manera. Muchas veces la provincia de Buenos Aires, cuando es el norte político para que el resto de las provincias camine para un sector o para un lado, ¿no? Y sí, claro. La provincia de Buenos Aires, por de pronto, es el 40% del electorado nacional. Y por lo tanto, además, por historia, por peso económico, por densidad poblacional, por ser una provincia productiva, con una enorme diversidad desde el punto de vista económico, tiene un sector agropecuario, tiene un sector también industrial, tiene sector de pesca, tiene turismo. Es una provincia extremadamente importante y ha dado liderazgos muy importantes. Seguro. Sobre todo el radicalismo. Los grandes líderes del radicalismo han salido de la provincia de Buenos Aires, los últimos. Tanto Balbín como Alfonsín son de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, donde se inclina la provincia de Buenos Aires, el resto se va orientando. Y en este último tiempo hemos estado, si quieren, falta en cuanto a constituir un liderazgo que tenga esa capacidad de convocatoria. Buscar ese norte que te decía. Exactamente. ¿No? Ahora bien, ese es un punto de partida, una situación política que hay que transitarla, porque no hay otro camino. Digo, o te quedas sentado en tu casa, te corres para siempre, o la seguís peleando. Vos estás por esta segunda postura. Estoy, porque lo otro es resignarse. Claro. Lo otro es resignarse que a un país con pobreza, con hambre, con desigualdad, con exclusión social. Estamos hablando de 60% de pobreza, estamos hablando de 18% de indigencia, estamos hablando de que los chicos hacen una sola comida por día. Estamos hablando de que estamos hipotecando el futuro. Estamos hablando que la gente fracciona la medicación que le prescribe el médico porque no puede tomar los médicos el remedio que le prescriben. Estamos hablando de una degradación muy fuerte. Estamos hablando de que las universidades, yo sigo siendo docente en la Universidad Nacional de La Plata, todos los lunes doy clase, no tienen presupuesto para continuar. Estamos hablando de hipotecar nuestro futuro. Entonces, yo creo ante eso
no podés mirar para el costado, sobre todo quienes hemos estado siempre comprometidos. Podemos equivocarnos muchas veces, pero insistir una vez más en tratar de hacerlo con honestidad. De última, ninguno de nosotros está manchado por ninguna falta que hayamos tenido que pasar por ningún tribunal para dar cuenta de nada raro. Podemos cometer errores como cualquiera, pero estamos todavía en condiciones de poder dar bastante para la política. Freddy, ¿y cómo has visto los últimos acontecimientos latinoamericanos, fundamentalmente los de Venezuela? Bueno, desgraciadamente Venezuela hoy ya no tiene de qué sostenerse para decir que es una democracia. Venezuela es una dictadura hoy. Se ha ido deslizando cada vez más hacia eso. Vos tenés unos parámetros que marca Robert Dahl, un politólogo, de cuáles son los parámetros para que exista democracia. Tiene que haber origen legítimo del poder, condiciones de igualdad para la competencia, pluralismo. Nada de eso existe en Venezuela. Nada. En Venezuela, al contrario, se ha ido deslizando hacia Nicaragua, Venezuela, hacia el modelo nicaragüense con Daniel Ortega. Y por lo tanto, estas últimas elecciones fueron claramente fraudulentas. Las actas nunca aparecieron y el informe, desde un punto de vista que fue lapidario para mí definitivo, fue el informe de la Comisión Carter. Yo la Comisión Carter la conozco mucho porque he estado con ellos en alguna oportunidad, me ha tocado ser veedor en algunas otras elecciones de otros lugares del mundo, y son gente que trabaja con mucha seriedad. Y ellos también, otras veces, así como otras veces apoyaron, esta vez invalidaron y consideran que fue manipulado el resultado electoral. Y de hecho no han podido todavía mostrar las actas del escrutinio. A pesar de que lo dan como cosa juzgada. Claro. Por lo tanto, lamentablemente ese país hermano, que en su momento fue tan generoso con la Argentina porque acogió tantos exilados, hoy nosotros acogemos una cantidad de exilados producto del régimen autoritario que están viviendo. Bueno, viste que de alguna manera también apunta mucho acá que gracias a los venezolanos que vienen a trabajar, hay muchos argentinos que no trabajan. Bueno, sí, porque en general a la Argentina llega una mano de obra venezolana calificada. Claro. Porque en otros lugares de América Latina, que vos ves un exilio venezolano muy numeroso, Perú, Chile, es mano de obra menos calificada, o Colombia, por ejemplo. Claro. En el caso de Argentina ha llegado una mano de obra más calificada, encontrás muchos ingenieros informáticos, médicos, gente formada. Bueno, bienvenido sea, enriquece, la diversidad enriquece, y yo creo que nosotros tenemos que ser en ese sentido generosos como lo fueron ellos con nosotros. ¿Vas a seguir peleando hasta el último día? Sí, hasta que me den la fuerza, como decía Raúl Alfonsín, hasta salir con las patas para adelante. Pero bueno, todavía tengo cierto optimismo de poder dar más, sin aspirar a un cargo ni nada por el estilo. Yo me siento muy honrado, habiendo sido varias veces diputado nacional, presidente del bloque de diputados nacionales, ministro del Interior. No estoy buscando un cargo, pero sí creo que esta es una sociedad para comprometerse y allí estaremos. ¿Qué le dirías hoy al joven que está descreído de la política, que conoce poco de la historia de la política argentina, que a veces a algunos les hablas de Freddy o de algún otro referente y te mira como que no sé de qué se trata? Y bueno, un poco eso. ¿Qué te pasa en la universidad con los jóvenes? Yo por suerte tengo una muy buena ida y vuelta con los alumnos, porque hago clases muy participativas y además me respetan mucho porque yo no bajo línea, yo no voy a bajar línea, ¿viste? No voy a adoctrinar. Yo soy muy respetuoso desde ese punto de vista. Y doy la materia, pero como yo doy ciencia política, derecho político y demás, los temas salen. Seguro. Y entonces se toman posiciones y yo digo, con respeto cada uno debe opinar, ejerciendo la verdadera democracia. Por lo tanto, yo a los jóvenes simplemente les diría lo que decía recién, es decir, los que actuamos en política seguramente nos equivocamos varias veces por día, pero los que no se comprometen para nada es como que se nacieron equivocados, porque este es un país para comprometerse, porque hay mucho para dar. Pero bueno, ese camino que alguna vez empezamos a construir y que recorrimos, hoy también lo vemos como minado, digamos, ¿no? Como que los jóvenes no entran en esa ruta. Bueno, pero hay que esperar. Yo creo que el péndulo va a ir volviendo, que nuevamente
va a haber un camino más racional, se va a dejar un poco de la militancia, entre comillas, solo a través de las redes. Claro. Las redes se han convertido en buena medida en una cloaca, están ahí para buscar la cosa emocional o la descalificación y el insulto, no para un discurso racional. Ese péndulo va a ir volviendo. No es un fenómeno solamente argentino, es un fenómeno global. Claro. Hay un auge de la derecha y de la extrema derecha global. Hay asesores, tanto del propio expresidente norteamericano Trump, Steve Bannon, que decía que había que intoxicar de basura justamente las redes como una estrategia. Y bueno, lo están haciendo. Seguro. Pero hay que darse cuenta que no podemos caer en esa trampa, ¿no? Ahora, no sé si vos lo has visto, seguramente lo palpás incluso mejor que yo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que no van a las profesiones tradicionales porque encuentran ahora que quizás con mayor rapidez y celeridad el tipo se convierte en influencer, que debe ser efímero, pero el tipo lo está viendo como algo, como una salida, y no quiere ser médico, no quiere ser abogado, porque te tenés que tomar las pestañas 5 años y como influencer en 6 meses me hago rico. Pero es muy efímero también eso, ¿no? Sí, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. En su momento pasa la moda de los llamados influencers y te quedas colgado de la brocha, ¿viste? Y yo creo que esos inventos son muy efímeros y que hay que buscar algo que tenga una base y una raíz más sólida. Para que uno pueda creer, tiene que tener raíces más profundas, raíces en la propia historia, en el desarrollo, en la nutriente. De eso es lo que se trata, digamos, la formación del individuo y de la sociedad. Efectivamente, la sociedad argentina tiene que apostar mucho más a su educación, al acceso a los bienes culturales, que fue lo que nos distinguió en su momento. Nuestra mayor riqueza sigue siendo el pueblo argentino. Tenemos grandes recursos naturales, y bienvenidos sean, pero la mayor riqueza es el pueblo nuestro, y el pueblo bien educado es la mayor riqueza, sin duda. Que hoy estamos con alguna fragilidad, ¿no? Totalmente. El sistema educativo está muy degradado, en una etapa de decadencia. Yo propongo la realización de un nuevo congreso pedagógico, que fue una idea de Raúl Alfonsín en su momento, para poner un poco de educación pata para arriba en el buen sentido de la expresión y empezar a barajar y dar de nuevo en muchos aspectos. Hay que hacer una nueva revolución educativa. Ahora los tiempos cambiaron sustancialmente, ¿no? Completamente, por esta irrupción que digo también de las nuevas plataformas tecnológicas, que hay que incorporarlas, pero con un sentido positivo, no solamente destructivo. Seguro. Hay que abrir las puertas para que toda esa tecnología incluso sirva para llegar, no para bajar líneas ni para concientizar para un sector en particular. Hay que abrirlas para que quienes están allí abran la cabeza positivamente, aportando ideas, proyectos. Exacto, para que el debate sea más racional y más profundo. Porque ahora necesitamos un país que debata. Y sí, porque vos ahora tenés un ejército de influencers, de trolls y demás contratados por el gobierno, muchos de esos con esos fondos reservados. Y es para destruir al otro, para profundizar la grieta. La grieta no nos lleva a ningún lado. Sí. Acá hay que buscar denominadores comunes que se conviertan en políticas de Estado para que el país tenga un mayor nivel de estabilidad. Habría que fijar 4 o 5 temas bases, ¿no? Sí. Bueno, uno de ellos te va a tocar de cerca, como es el tema de la famosa descentralización. Claro. También lo que es la economía circular para la defensa del medio ambiente. La planificación indicativa del crecimiento industrial. La pequeña y mediana empresa sigue siendo la que tiene mayor empleo genuino. A eso hay que ayudarla de algún modo. Yo no digo no profundizar la economía primaria en lo que se pueda, pero no es lo único, porque eso no te abarca a toda la población. Y por supuesto, centralmente también no tener una situación dogmática en materia internacional. Es absurdo, por ejemplo, que Argentina no haya aceptado estar en los BRICS, están las 2 naciones más pobladas del planeta, la India y China. Todo el mundo quiere estar, ahí está nuestro principal socio comercial del Mercosur, que es Brasil. Seguro. Y nosotros, por una cuestión dogmática, no aceptamos entrar. Sí, que suena más a capricho que a dogma. Sí, totalmente. Milei decía en campaña que algunos no advertían que el muro de Berlín había caído. El que no advirtió que el muro de Berlín cayó fue él. Porque divide el mundo en Occidente y Oriente cuando ya no es la lógica y la dinámica de lo que es el mundo. El mundo tiene nuevos polos de poder. No son los de posguerra, digamos, de posguerra, Segunda Guerra Mundial. Claro. No, los tiempos han cambiado y
las circunstancias también, pero hay pilares que uno puede mantener y sostener en función de llegar a buen puerto y que independientemente de a quién le toque gobernar, esos puntos no se toquen. Bueno, eso es lo que yo denomino políticas de Estado. Claro. Es decir, denominadores comunes que se vayan convirtiendo en políticas de Estado que tengan una cierta perdurabilidad en el tiempo. Te voy a dar un ejemplo de cómo eso fue posible salir de una crisis. La crisis del 2001 se superó así, con dos grandes actores políticos. En ese momento estaba Raúl Alfonsín y Duhalde. Hicieron un gobierno de coalición. Claro. Y ese gobierno de coalición fue exitoso. Salió de la convertibilidad, que había sido un tema muy negativo, porque había bajado la inflación, pero después era un corset a políticas de crecimiento, de desarrollo, y se pudo salir. Y se inauguró un periodo virtuoso de crecimiento de la economía, que fue el último periodo virtuoso. Y no esta política puramente monetaria que quiere hacer este hombre, que favorece lo mismo de siempre. ¿Tenés algún tipo de contacto con gente como Duhalde? Ahora te está apareciendo mucho Rucauf en el último tiempo. No, Rucauf está totalmente con el gobierno de Milei, la verdad que está en las antípodas de la que yo pienso. Ahora es periodista. Sí, no, pero me parece que es bastante chanta Rucauf. Y Duhalde no está del todo bien de salud, claro. Eso es notable. Pero sí tengo contacto con otros sectores de otras fuerzas políticas. Por supuesto, yo integro lo que se llama un foro por la democracia, donde hay pluralismo de composición, hay radicales, hay peronistas, hay socialistas, y ahí tratamos de hacer cosas permanentemente. ¿Hay buen nivel de debate ahí? Sí, hay buen nivel de debate. Nosotros, fines de abril, habrás tenido noticias. Sí, hablamos, ¿te acordás? Claro, hicimos uno muy bueno, donde vinieron desde sindicalistas, como por ejemplo Palazzo, que de la bancaria, que es un sindicalista respetado, también Cachorro Godoy de CTA, secretario general del Partido Socialista, además de radicales y obviamente el radicalismo que lo organizábamos, Juan Manuel Casella, que también contribuyó, y hicimos una muy buena cosa. Seguro. Ahora, viste, mucho se habla de la devaluación de la política, pero si no tiene sentido de autocrítica, nosotros los medios también estamos bastante devaluados. Y sí, porque yo creo que los medios han caído en esta terrible grieta. Y, bueno, uno pone algunos medios de comunicación y dice el comité de campaña de Milei, que claro. Creerle a lo que dice La Nación Más es muy difícil, ¿no? Seguro. Y de otro lado, lo que dice C5N también es bastante difícil. Por lo tanto, ese tipo de política militante desde el periodismo con poca racionalidad tampoco sirve. No. Pero bueno, en estos tiempos está muy exacerbada. Muy exacerbado. Que trabajan con la descalificación del otro, claro. Eso no es bueno. Seguro. Y con la mirada en la pauta. Exacto. Freddy, como siempre un gusto hablar con vos, sabes que te aprecio mucho y para mí la verdad que tenía muchas ganas de venir a verte y que podamos charlar porque, bueno, para mí sos un referente y un formador político. Que ha laburado mucho y que lo siga haciendo, así que en buena hora por la democracia y por los que te queremos. Bueno, desde ya agradecerte en lo personal y el compromiso de continuar con esta lucha, Raúl, y espero poder visitarlos pronto porque es una región, zona, tanto Carmen como Viedma, que me encanta. Bueno, además tenemos a un amigo en común, allá Marín. Sí, por supuesto. Claro, lo tenemos de defensor del pueblo. Sí. Freddy, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vos.